necesidad de mercantilizar todo y de destruir los consensos de las comunidades que se organizan en función de intereses comunes para avanzar hacia nuevos consensos más individualistas, más desprovistos de solidaridad social. Por eso es que vinimos acá, para tratar de reconstruir un consenso que permita soñar con un país que sea justo e igualitario y para tratar de defender un proyecto de ciudad que durante muchos años también con una constitución muy progresista permitió que pudiéramos construir un modelo de convivencia democrática donde la tolerancia era el eje de nuestro sistema político, que nos permitió construir una ciudad que se proponía horizontes éticos profundamente humanistas y que también entró en crisis en los últimos años. Yo recuerdo cuando la derecha ganó esta ciudad, lo tuvo que hacer sobre la base de compromisos que en muchas oportunidades habían sido tomados por nosotros mismos. Más allá de que lo crean o no lo crean, tenían que hablar del desarrollo económico, tenían que hablar de la defensa de la educación pública, tenían que hablar de la defensa de la salud pública, tuvieron que hacerse cargo de la necesidad de planificar, tuvieron que hacerse cargo de la necesidad de incluir en su vocabulario un mensaje reparador de las desigualdades. Por supuesto, como ocurre muchas veces con las palabras, si no están acompañadas con políticas concretas, solamente quedan ahí. Pero esta es la explicación acerca del por qué pudieron construir una mayoría social en esta ciudad. Equivocadamente, muchos periodistas o muchos analistas políticos o incluso muchos militantes llegan a la conclusión falaz de que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad gorila, individualista, insolidaria. Y no es cierto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad compleja, donde efectivamente hay sectores que son profundamente reaccionarios, pero también hay sectores que son profundamente solidarios e igualitarios. Hay sectores progresistas que han buscado permanentemente encontrar una expresión política para su proyecto de vida, para su proyecto de país, y que a veces han votado un partido y a veces han votado otro. A veces nos votaron a nosotros y a veces votaron a nuestros rivales. Pero esos sectores son los que más han sido agredidos por esta política. Porque con la aparición de Donald Trump en los Estados Unidos, la derecha dejó de ser una derecha moderada y republicana para radicalizarse frente a los intereses del odio, del resentimiento y del revanchismo. Y eso provocó también una crisis de identidad en el partido que gobierna nuestra ciudad. Se radicalizaron esas ideas que conllevan a la sociedad a enfrentarse entre sí. Se radicalizaron esas ideas que suponen que la competencia es la única forma de articular las relaciones sociales y se le restó poder a la Bueno, del cierre de esta campaña nos vamos a la del PRO, donde está Los Penato, allí. A ver, mostrémosla. Recordemos que de acá hasta el domingo a las 6 de la tarde hay una persona por convencer. Hay un amigo, hay un familiar, hay un vecino, hay alguien a quien le podemos contar. Ella es Laura Alonso, ¿Qué es el PRO? la actual vocera de Jorge Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está haciendo Jorge, nuestro jefe de gobierno? ¿Quién es Mauricio Macri? Ya habló Lombardi, ahora Alonso. Hay algo que podemos hacer. En un ratito va a hablar Rocío Figueroa, que va a presentar a Mauricio Macri, que ya está en ese lugar, y luego a Vidal, que también está allí. Estamos cubriendo los dos actos de cierre de campaña, tanto del PRO en la ciudad de Buenos Aires como del kirchnerismo, o Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a Santoro, dale. La inversión pública, las plazas, las veredas. Implica abandonar a las personas, a la gente de carne y hueso, a dejarlas libradas exclusivamente a su suerte, mientras un sistema económico impide permanentemente que se creen nuevas oportunidades o que se creen nuevos puestos de trabajo. Una sociedad que ha visto indiferente cómo frente a la pulverización del poder adquisitivo del salario
nadie pensaba en la dificultad que tenían los inquilinos y las inquilinas para llegar a fin de mes y poder pagar ese alquiler que les representa cada vez más una porción de su salario. Porque pareciera ser que no es responsabilidad de la ciudad tener una política para los inquilinos. Es la misma ciudad que resulta indiferente frente al problema de muchas madres que en general tienen que optar entre cuidar a sus hijos o trabajar, porque a nadie se le ocurre la necesidad de invertir en educación inicial y crear escuelas infantiles. Es una ciudad que además de abandonar a su pueblo, asume el discurso de la ultraderecha conservadora. Bueno, muy bien. Willy, querido, cambiamos de tema. Obviamente, Eduardo, los mercados van a seguir mirando y el día después de las elecciones van a sentir el impacto de lo que va a ser lo que estamos viendo este cierre de campaña y el resultado de las elecciones de Cava del domingo que viene, tratando de anticipar lo que va a ser posteriormente el resultado de las del 26 de octubre. Por eso los mercados y todos los inversores van a estar pendientes de ese resultado. Pero más allá de ello, siguen habiendo datos económicos, Eduardo, que hay que seguir de cerca y de vuelta nos vamos a centralizar en la pobreza, porque hoy, a través de un posteo en la red social X, Martín Rosada, un economista de la Universidad de Itela, hace proyecciones muy, si querés, exactas o valiosas de lo que puede ser la pobreza y anticipando el resultado de lo que va a ser, que se va a conocer, mira qué casualidad, la pobreza de este primer trimestre del año se va a conocer en septiembre del año próximo, del septiembre próximo, es decir, previa a las elecciones legislativas a nivel nacional. Y según las proyecciones de Rosada, en la actualidad, la pobreza está en niveles del 35%. La pobreza hoy estaría en niveles del 35%, una fuerte reducción, lo que estamos viendo claramente en ese gráfico. Así que datos a tener en cuenta. Aparte, no nos olvidemos que la inflación también se sigue, no te digo día a día, pero sí semana a semana por las consultoras privadas. Y la sorpresa de mayo, bueno, ayer hablando con María Castiglioni me decía precisamente que ella esperaba, María Castiglioni esperaba niveles de inflación para el mes en curso, recordemos que solo transcurrió la primera mitad, pero proyectaba niveles de inflación para el mes en curso de solo el 2%, Eduardo, quizás esté en 2,1, 2,2, incidiendo mucho en este sentido todo lo que está pasando con lo que pasó a principio de mes con la baja del impuesto a los combustibles y los últimos anuncios del gobierno nacional relacionados con Aluar bajando 25% los precios y también la decisión de apertura con impacto en celulares, televisores, etcétera, etcétera. Así que atención a estos datos que van surgiendo de la economía y que lógicamente tienen un impacto político también, ¿no? Doctor Shin. Eduardo, breve resumen acerca de cómo está la situación del fentanilo hoy en la República Argentina. Me acaban de pasar la información, 12 casos en la provincia de Santa Fe, en Rosario concretamente. Por ese motivo el juez Kreplak, a raíz de esto, ha pedido información y el allanamiento, datos por supuesto, a una droguería en Santa Fe que distribuye el fentanilo. Seguimos con mucho cuidado esto, les vamos a ir contando con algún detalle esta historia, pero no se termina acá, hay que esperar que en todo el país se haga se llama recall técnicamente, de todas las partidas de fentanilo que salieron del laboratorio HLB Pharma, Group, que es el único responsable realmente de esta historia hasta ahora. No hay otros productos ni otros laboratorios involucrados. Queremos contar esto para que la gente esté al tanto que solamente productos de este laboratorio están contaminados, laboratorio que fue ya clausurado, ¿no? Ok. Gaby, ¿nos metemos al tema Cristina? Sí, señor. Vamos a contar lo que pasó, pero lo que me están contando ahora que podría suceder. Hoy supimos, hoy conocimos, inclusive en la página web y en el Twitter de fiscales.gov.ar está el dictamen de 13 páginas de Eduardo Casal, el procurador general adjunto, donde impulsa lo que los fiscales de menor grado, Mario Villar de Casación y Diego Luciani y Sergio Mola de Juicio, indican en que en cuanto a la figura de la administración fraudulenta, 6 años de pena, la pena debería ser a 12 años. Sostiene esto y lo manda a la Corte en forma electrónica. Por supuesto, usted dirá, ¿es vinculante? No, no es vinculante. La Corte puede resolver en sentido igual, en sentido diferente o en el medio. Ahora, ¿qué puede pasar una vez que la Corte recorra todo lo que contamos con Edu, Secretaría Penal, la distinta vocalía, etcétera? La Corte tiene varias posibilidades para resolver. Una de las posibilidades es que la Corte rechace los recursos de todo, de la defensa, de la Fiscalía,
diga, señores, no hay arbitrariedad, no hay ninguna cuestión federal, no hay nada que haya sido violatorio del derecho de defensa, del Estado de Derecho, etcétera, y por ende rechazo y las penas quedan firmes. 6 años condena firme, inhabilitación absoluta y el monto millonario de multa que Willy siempre también nos ha ayudado con el monto. Bien, esa sería una situación. Si esto se da, en 3 meses, 4 o 5, automáticamente todos los condenados, Cristina, el resto de los condenados, a pena mayor a 3 años, deben preparar el bolso y empezar a cumplir la sentencia el día siguiente que la Corte resuelva. Ahora, la Corte también puede resolver lo que sucedió en la ruta del dinero acá. Edu nos llamó la atención, porque todo hacía prever, tribunal oral, casación, de que la Corte iba a confirmar, y uno de los ministros de la Corte, son 3 ahora, Carlos Rosega dijo no, estamos todos de acuerdo, dijo Horacio Rosati el martes, estamos todos de acuerdo para resolver, confirmar las penas, no, hay una cuestión técnica acá que a mí me gustaría volver para atrás y consultar al procurador. Atención, se han tenido alarmas, porque ahora van a tener que convocar 2 conjueces. Dios mío. ¿Resolverán igual? ¿No resolverá? Bueno, se abrió, por supuesto, una expectativa favorable a Lázaro Báez y todo lo que viene atrás en la ruta del dinero. Ahora, volviendo a vialidad, la Corte también puede decir, señores, después de analizar todo, después del recorrido, rechazo el recurso de las defensas, abro el recurso de los fiscales, entiendo que sí, que los fiscales tienen razón, que el Tribunal Oral Federal no valoró, conforme la Corte, esto es derecho, no es nada personal, el Tribunal Oral Federal no valoró debidamente las pruebas del proceso, debería ser condenado a 12 años. Ahí debería bajar al Tribunal Oral Federal, volver al Tribunal Oral Federal, pero ahí debería ordenar el Tribunal Oral Federal inmediata detención de todos los que tienen mayor pena de 3 años. Cristina Kirchner y el resto. ¿Por qué? Porque ahí quedaría firme la administración fraudulenta, quedaría firme la inhabilitación, y lo que empezaría a discutirse es el monto de la pena. El mínimo sería el mínimo de la asociacionista son 5 años, Edu, con lo cual, y el máximo que se pide son 12. ¿Con cuánto podría fallar la Corte? Recién salí, estuve hablando con algunos colegas, gente que como uno tiene muchos años en esto, y haciendo un poco de mirada sobre la resolución, y podía resolver una pena de 10, 11 años. Ni los 12 que pide Villar y Casal, ni los 6. Podría resolver en el medio. Así que atención con esto, porque podría ser un camino que la Corte resolvería. ¿Cuándo? Bueno, tenemos el contador que vos, Edu, indicaste que se ponga. 3 meses, 4, 5. Bueno, quizás sea antes del 17 de agosto o después, y Cristina se hace candidata. Bueno, veremos.